Buenas a todos, y hoy vamos a hablar de las muestras de tensión, algo que es muy importante, que os he comentado que os iba a traer un vídeo, que además me lo habéis pedido, por lo tanto creo que es un momento preciso para poder realizarlo. Aquí os he dejado un poco una muestra de qué cosas vamos a necesitar, lógicamente aparte de nuestro patrón, para poder realizar una muy buena muestra de tensión. Entonces, cosas que pueden ser más o menos superfluas es esta que es de etiqueta, que yo lo uso para poder poner las etiquetas, este que es un foam especial de tejedor, a ver si quiere poner, que es un foam especial para tejer, que lleva estas líneas que nos ayudan, pero en caso que esto no lo tengas, siempre puedes usar una toalla o ponerlo, sobre todo que esté plano, o incluso las venden en tiendas deportivas que no son exactamente el mismo gramaje, pero te pueden dar un aire. Esto tampoco es exactamente necesario, sí conveniente, pero si no, siempre tenéis 1 metro. Y el resto sí es necesario. Así que nada, pasamos un poquito a ver qué es lo que necesitamos, cómo podemos convalidar una muestra de tensión y por qué es tan importante hacerla. Como os dais cuenta, yo las etiquetas las hago con trozos de cartón, cajas o cartulinas. ¿Por qué? Porque ahí es donde voy a poner toda la información que a priori para mí es necesaria. También las tengo con las propias etiquetas de la lana. Entonces, en función un poquito como lo hagáis, lo vamos a hacer de una u otra manera. Y además también tengo algunas que os las voy a mostrar en mi cajita de muestras. Aquí tenéis otra. Bueno, y esta, por ejemplo, también. Entonces, yo lo que hago básicamente es ir poniendo la información, cómo tengo tejida la muestra, y aquí hago la réplica escrita. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, yo en cada franja utilizo un tipo de aguja. ¿Por qué? Porque muchas veces se me hace necesito más aguja o menos aguja, o quiero testearlo porque a mí particularmente los tejidos me gusta que queden prietos, no me gustan que queden flojitos. Entonces suelo tejer las muestras con al menos 2 números de diferencia y entonces ya decido, porque a veces en esta en concreto, para que os hagáis una idea, aquí tengo 24 puntos y está tejida con un 3,75. Con un 4 milímetros, esta tiene 25 puntos, son 3,75 y aquí son 3,5 y son 25 puntos. Entonces realmente aquí no hay una variación real, pero de aquí a aquí sí. De hecho la anchura, aunque es muy poquito, es un puntito más, se nota más abierta. Y bueno, y de esta manera pues yo ya voy regulando lo que quiero. Y luego en la parte de atrás pues ya le pondríamos la información y añadido pues le pondríamos la etiqueta de la marca. Esto es una manera de hacerlo, y luego esta es otra de las maneras que tengo hechas, que si os dais cuenta aquí pongo los puntos abiertos y cada punto abierto es el número de aguja y cada vuelta al revés, esto me indica los puntos si es medio o es 25 etc. Luego también podéis hacer otro ojal más distanciado y esos serían los medios, depende un poco cómo lo hagáis vosotras. Lo importante es que seáis consistentes a la hora de hacer la muestra. Y lo mismo que habéis visto anteriormente, lo veis aquí. Esta zona está más espatarradita que esta otra. Entonces, a veces queremos hacer un proyecto con lanas que tenemos, pero no sabemos si se nos van o no a acoplar. Y esto siempre, si lo tenemos guardado, nos va a ayudar a verificar que este patrón nos va a servir o no, que es lo que vamos a hacer hoy. Y si os dais cuenta, aquí pasa exactamente lo mismo, porque una cosa es lo que os pida la lana, el patrón, y otra cosa es cómo tejáis vosotras. ¿Por qué? Porque hay gente que teje prieto, como es mi caso, y gente que teje más suelto. Entonces, poniendo los mismos puntos vamos a tener una variedad enorme en el resultado final. Para poder hacer una muestra, primero tenemos que saber qué patrón vamos a elegir. En este caso yo tengo que hacer una muestra para un patrón que no sé cuándo lo voy a tejer, pero nos va a servir ya un poco de referencia. Entonces yo tengo el patrón y tengo la lana. En este caso es esta lana,
Nunca la he usado. Yo tiendo a intentar usar lanas que ya conozco para no tener que estar haciendo siempre muestras, pero claro, también me gusta testar lanas nuevas, marcas. Esta, por ejemplo, es una marca de hace muchísimos años. De hecho, el patrón que quiero realizar se hace con esta marca. Era otra calidad porque es un patrón vintage, y los patrones vintage se hacen con aguja pequeñita. Pero bueno, esto es lo más parecido que encontré referente a este patrón en concreto. Entonces, te indica lo que es. El patrón que yo vi era de 3 cabos, este es de 4, por lo tanto ya me da un poco de diferencia. El metraje que tiene, porque es importante no que os fijéis de la cantidad de las bolitas que os pide un patrón, sino el metraje final, porque ahí es donde realmente está, y en función si sois más pretas o más sueltas vais a necesitar un poco más o un poco menos. Normalmente mi consejo es que si sois de apretar, cojáis una bolita más. Es preferible que os sobre que os falte, porque a mí normalmente me suele faltar como 5 gramos, de 5 a 10 gramos en el trabajo. Y luego aquí en la etiqueta, si os dais cuenta, vamos a quitarla, tenemos nuestra muestra de tensión, que esto es la información importante que necesitamos saber. En concreto nos dice que para hacer 10 por 10, una muestra de 10 por 10 centímetros, necesitaremos 28 puntos de idas y de vueltas, y de alto necesitaremos tener 36. Esta es la muestra en teoría ideal. Entonces, en función de esto, vamos a crear nosotros la muestra que vamos a hacer. Vamos a ir al patrón. Y claro, y luego, perdonad, las agujas. Nos indica que esto es para una estimación de una aguja de 3,25. Luego os ponéis diferentes tipos de aguja, pero nosotros vamos a usar la de 3,25 de doble aguja, que también serviría para circular, y en este caso equivale también a ganchillo. Entonces vamos a ver lo que me indica el patrón. Ya os digo que es un patrón, ya os enseñaré a cómo leer los patrones vintage, pero si os dais cuenta, aquí en los materiales ya me marca la marca que he decidido coger, y aquí las agujas que me indica este patrón en concreto. Es el número 10 y el número 12. Esto en concreto ya os avanzo que no son la medida de la aguja que nosotros estamos habituados. Esto es un patrón que es inglés, por lo tanto ya hay esa variación, pero es que aparte este es un patrón de los años 40. Entonces todas esas cosas las tenéis que tener en cuenta, porque si no os va a salir, no sé lo que os va a salir. Yo os he hecho el cálculo y el número 10 es una aguja de 3,25 milímetros y la número 12 es de 2,75. Las muestras siempre se hacen con la aguja base. Nuestra aguja base va a ser esta, porque normalmente las más pequeñas, se usan en los elásticos. Vale, sabiendo ya esto, nos vamos a la tensión. En antaño las tensiones se daban en vez de en 10 centímetros, esto es en 2,5 centímetros. Quiere decirse un inch son 2,5 centímetros. Nos va a dar esta lana, la que ellos nos marcan, 8 puntos y con una altura de 10 vueltas. He hecho la conversión y eso equivale a que si 2,5 centímetros necesito, me saldrían los 8 puntos. Si tenemos los 10 puntos, que es lo que nosotros vamos a buscar, por lo que aquí nos dice, nos reza, nos equivaldría a 32 puntos de largo por 40 de alto. Y esos son los 10 centímetros. Yo aparte me he puesto pues los 5 centímetros porque yo suelo hacer medidas de 5 en 5 para ver los errores de mejor manera. Pero bueno, esto ya es cosa vuestra. Y aquí con esto tenemos el pequeño problema inicial. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 32 en 10 centímetros. Pero es que nuestra muestra ideal nos salen 28 centímetros, o sea 28 puntos. Por lo tanto ya tenemos ahí una variación de 4 puntos, que 4 puntos en un tejido es mucho.
porque son 4, 4, 4, al final puedes tener una diferencia de 2, 3 centímetros. Este en concreto es un patrón justo, que quiero que quede justito a mi cuerpo, por lo tanto, si eso no lo tengo en cuenta, me va a quedar más grande. Y al final pues me va a tocar regalárselo a mi madre como el último que hice. Y eso no lo queremos. Yo por lo menos. Entonces, esto es un poco para que lo visualicéis. En 10 centímetros nos entran 32 puntos. En 10 centímetros nos entran 28. Por lo tanto, tenemos una diferencia mayores con lo que nosotros vamos a trabajar de 4 puntos. Sabiendo un poco cómo tejemos, yo en este caso lo que haría sería bajar la aguja, porque si me pide una de 3,25, como yo tejo prieto, sé que haciendo con una de 3 milímetros voy a tejer un poquito más pretito, posiblemente me entren más puntos y mi cálculo final será usar una de 3 milímetros o una de 2,75 para llegar a esos 32 puntitos que me faltan. Ahora vamos a lo siguiente. En el patrón, si yo me pongo aquí a leerlo, que me lo he marcado, en la zona más ancha necesito 134 puntos. Esto es otra manera también de hacerlo. Por lo tanto, tengo que valorar cuántos centímetros, porque estos patrones vintage tienen lo reducido y lo mínimo de información. Por lo tanto, hay que ser un poquito más cauto a la hora de tejerlos. Pero si necesito 134 puntadas, tengo que saber los centímetros de contorno, porque esto se teje en plano. Por lo tanto, tengo que saber en plano a qué equivalen 134 puntos con la tensión que ellos previamente me han dado, que son la de 32 puntos por 10 centímetros. Entonces, yo aquí ya os he avanzado los cálculos, así es todo mucho más fácil. Si necesito 134 puntos, lo voy a dividir por los 32 puntos que me equivaldrían a los 10 centímetros de muestra. Esto quiere decirse que tengo esa repetición de 32 puntos 4,18 veces. Esas 4,18 veces multiplicadas por los 10 centímetros me darían que el ancho son 41,8 centímetros en plano, no es en circular, ¿vale? Es en plano. Tú coges la prenda, la mides en planito y me darían 41,8, que en este caso lo podríamos redondear a 42, siempre vamos a redondear un poquito mayor. Entonces, si yo quiero tener esta medida lo más exacta posible, que es lo que yo he hecho aquí, me voy a mi muestra ideal, que son los 28 puntitos. Imaginaos que mi muestra son de 28 puntos. Entonces, divido los centímetros finales que me va a dar la prenda según el patrón, lo divido en los 10 de muestra, quiere decirse, quiero dividir de cuántas veces me sale. Lógicamente me salen las 4,18 veces que equivalen, pero tengo que saber el equivalente a mis puntos, que lo pongo con 28. Y me sale que son 117 puntos. Aquí sí que podéis ver ya la variación real, porque estamos hablando de pasar de tener que hacer 134 a 117. Esto sería la manera más complicada, por así decirlo, pero que tendríamos que rehacer todo lo que es el patrón. Entonces, yo normalmente en estos casos lo que hago es, depende un poco cómo me encuentre, intento siempre que mi muestra quede lo más certera, aunque yo tenga que subir o bajar la aguja, y así evitarme tener que estar haciendo cálculos de lo que es el patrón. Ahora bien, si lo veo necesario, hago la recalculación absolutamente de todo el patrón. De hecho, os voy a enseñar aquí unos cálculos que tengo hechos. Vale, para que os hagáis una idea, yo los patrones cuando los trabajo, al final los termino modificando y así lucen mis patrones cuando yo los meto mano. ¿Por qué? Porque modifico prácticamente todo, en caso de que no me vaya bien. Con lo que os quiero decir, esto importante a la hora de hacer nuestra muestra de tensión, entender lo que es el patrón, cómo está hecho, qué medidas tiene y qué cosas podemos hacer tanto para mejorar o subir o bajar los puntos. Importante también saber qué tipo de tensión das tú normalmente para poder trabajar un patrón. Y luego pues nada, hacer la muestra y ya está.
os invito a que veáis el vídeo, que os lo dejaré por aquí, de cómo hacer tu muestra de tensión y cómo trabajarla. Y entonces